Un saludo muy especial a los hermanos y hermanas de la Iglesia Presbiteriana Cumberland La Rosa, allá en Medellín, en nuestra amada Colombia, a su pastor, nuestro estimado Juan David Correa, y a su preciosa familia. Les agradezco infinitamente la oportunidad de dirigirme a ustedes y de tener el privilegio de compartir el mensaje de la palabra del Señor, especialmente en este tiempo de Semana Santa que nos encuentra en circunstancias tan fuera de lo normal, pero que al mismo tiempo nos permite estas oportunidades de comunicación y de acercarnos en compañerismo cristiano de una manera muy especial. Vaya también para ustedes un saludo de parte de la Iglesia Presbiteriana Cumberland Ebenezer de Chicago. Muchos de los hermanos y hermanas están conectados y participando de este precioso tiempo. Bendiciones, mis amados en el Señor. Les estoy hablando aquí desde el mismo sitio donde estamos hechos los servicios y reflexiones dominicales y otras actividades de la iglesia para la congregación en este tiempo de Cuaresma. Así de que este es el lugar santo también. Gloria al Señor. El texto bíblico del cual quiero centrar mi reflexión en esta oportunidad viene del libro de Hebreos, capítulo 12. Hebreos, capítulo 12, versos del 1 al 13. Por favor, síganme en la lectura que voy a estar haciendo de la nueva versión internacional. Así dice la palabra del Señor. Por tanto, también nosotros, que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba. Y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Así, pues consideren a aquel que perseveró frente a tanta oposición por parte de los pecadores, para que no se cansen ni pierdan el ánimo. En la lucha que ustedes libran contra el pecado, todavía no han tenido que resistir hasta derramar su sangre. Y ya han olvidado por completo las palabras de aliento que como a hijos se les dirige: Hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor, ni te desanimes cuando te reprenda. Porque el Señor disciplina a los que ama y azota a todo el que recibe como hijo. Lo que no soportan es para su disciplina, pues Dios los está tratando como a hijos. ¿Y qué hijo hay quien el Padre no disciplina? Si ustedes se les deja sin la disciplina que todos reciben, entonces son bastardos e y no hijos legítimos. Versículo 9 dice: después de todo, aunque nuestros padres humanos nos disciplinaban, los respetábamos. ¿No hemos de someternos con mayor razón al Padre de los Espíritus para que vivamos? En efecto, nuestros padres nos disciplinaban por un breve tiempo, como mejor les parecía, pero Dios lo hace para nuestro bien, a fin de que participemos de su santidad. Ciertamente ninguna disciplina en el presente, al momento de recibirla, parece agradable, sino más bien penosa. Sin embargo, después produce una cosecha de justicia y paz para quienes han sido ejercitados o entrenados por ella. Por tanto, renueven las fuerzas de sus manos cansadas y de sus rodillas debilitadas. Hagan sendas derechas para sus pies, para que la pierna coja no se disloque, sino que se sane. Oremos. Señor, tú que nos unes por tu Espíritu, aun a pesar de la distancia, te rogamos que nos proveas la guianza divina para interactuar con tu palabra ahora. Que nos ilumines tanto a mí como tu expositor, como a tu pueblo que te escucha,
para tu ministración. Rogamos por tu acción en estos difíciles tiempos, en sanidad para los enfermos, en protección contra el virus para los que están sanos. Provee respuestas a cada situación personal. Llena toda necesidad y aumenta nuestra fe, de tal manera que nuestra confianza en ti permanezca intacta y sea para la bendición de otros. En el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo, oramos ahora y siempre. Amén. El título de esta reflexión, mis hermanos, es Tiempo de disciplina, respuesta de la iglesia a la crisis. Quiero empezar hablando del significado de la expresión carácter de una persona. Muy frecuentemente en nuestro hablar colombiano decimos, esta persona tiene carácter, para indicar que una persona es bien determinada en lo que hace. Y frecuentemente asimilamos la expresión como para indicar una persona impositiva que gusta de salirse con la suya. En realidad, el carácter de una persona es la manera en que esta persona reacciona habitualmente frente a una situación. En conceptos muy rudimentarios de psicología se habla de un carácter fuerte o de un carácter débil. Un carácter fuerte se caracteriza por la capacidad de un individuo de mantener su propia elección a pesar de las adversidades. Por el contrario, la persona considerada de un carácter débil es fácilmente dominada por el carácter de los demás. Así que, mis amados, podemos decir que en verdad el carácter de una persona se puede medir o determinar según cómo esa persona responda y actúe en tiempo de crisis. O dicho de otra manera, los momentos de crisis forjan el carácter de los individuos. Y según la respuesta a la crisis que nosotros damos y el carácter de nosotros como individuos, entonces se forma el carácter general de las instituciones a las cuales pertenecemos. ¿Me siguen aquí? El carácter de la iglesia es el resultado del carácter de sus miembros. Estamos experimentando en estos momentos una crisis mundial de proporciones que nunca antes habíamos vivido por ninguno de nosotros. Pero la realidad de la vida y de la historia es que siempre hay alguna forma de crisis. Y esas crisis son necesarias para crecer. En la historia del mundo hemos visto cómo sociedades y países se han recuperado milagrosamente después de una gran crisis nacional. Vemos el ejemplo de Japón y Alemania después de la gran crisis de la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos vivió y sufrió una gran depresión en la década de los años 30 y luego se recuperó para transformarse en una potencia mundial. Aún nuestra amada Colombia, después de la crisis política y social de la llamada época de la violencia en la década de los 50, se recuperó. Y a pesar de los altos y bajos de algunos que se oponen y otros a favor, sigue siendo hoy en día la democracia más estable en Latinoamérica. Aún la ciudad de Medellín, a los ojos de todos, es otra muy diferente de la que vivió en la época de los 80, con la violencia y la economía dependiendo del narcotráfico. La recuperación en cada una de esas sociedades dependió del carácter de los individuos, de la manera como los individuos respondieron a la crisis. De la misma manera, la iglesia va a responder a la crisis según su respuesta, la respuesta tuya como individuo, tu respuesta personal a la crisis. Al mirar Hebreos 12, puedo ver cómo la palabra de Dios nos guía a responder a la crisis. La manera como debemos responder a la crisis es a través de la disciplina. Así de que les invito para que exploremos lo que Dios nos quiere decir en relación a su disciplina. Dividamos esta reflexión en 3 partes. Y primero, reconocer la realidad presente. Segundo, identificar quiénes somos y cuál es nuestro punto de apoyo. Y tercero, entender que la autodisciplina en el cristiano es la disciplina divina. Número 1. Reconocer la realidad presente. En el versículo 1 de Hebreos 12
el autor nos recuerda que hay una gran multitud que mira cómo respondemos a las circunstancias del presente. Una multitud de testigos que pueden ser creyentes o inconversos. Y de ambos grupos nos miran cómo actuamos en medio de la crisis. De los creyentes, unos son testigos para darnos ánimo en lo que hacemos y otros para aprender de nuestra experiencia y de nuestro ministerio. Del segundo grupo, el de los inconversos, algunos, y esperamos que así sea siempre, pueden aprender de nosotros y convertirse en el Señor. Eso es evangelismo. Pero para otros de los inconversos, tu papel de testigo o su papel de testigo mejor es esperar a que alguna persona caiga o mirar nuestras caídas y hacer escarnio de nosotros. De allí la recomendación del texto de despojarnos de todo lastre que nos estorba. Así como los globos aerostáticos que en algún momento el piloto necesita deshacerse de todo peso extra para poder ascender, así nosotros necesitamos deshacernos de nuestras acciones que nos atan al suelo y de esa manera no nos dejan avanzar como personas. Una tercera recomendación del texto en este versículo es la de correr con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Un defecto que asociamos comúnmente con las nuevas generaciones es la falta de perseverancia en lo que emprenden. Pero para muchos adultos y mayores, especialmente en la vida espiritual, es también la inconstancia. Un carácter fuerte en un cristiano se refleja en estas tres virtudes. Es alguien que es plenamente consciente del mundo que le rodea, sabe sus circunstancias. Segundo, sabe qué es lo que le estorba para avanzar. Y se deshace de sus tropezaderos y es perseverante en lo que hace. En el versículo 4 nos alerta de que en nuestra realidad presente, en estos momentos que estamos viviendo, es posible que no sepamos cuál sea el extremo al cual podemos llegar. No nos ha tocado resistir hasta derramar sangre, como Jesús hizo por nosotros. Pero estemos alerta, seamos sobrios y no enajenados como los borrachos. En la primera epístola de Pedro menciona al menos 3 veces la exhortación a ser sobrios. Por ejemplo, en el capítulo 1, versículo 13 dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesús sea manifestado. En primera de Pedro, capítulo 4, versículo 7, dice: mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed sobrios y velad en oración. Y finalmente en 1 de Pedro 5:8 nos dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. El cristiano responde a la crisis reconociendo la realidad del momento, aceptándola y estando preparado y haciéndole frente a esa realidad. El cristiano sabe y reconoce lo que le rodea. Segundo, identificar quiénes somos nosotros y cuál es nuestro punto de apoyo. Como pueblo de Dios somos discípulos y como tales somos individuos bajo disciplina. No es de balde de que la raíz de las dos palabras sea tan similar en español y en latín, ¿sí? Discípulo y disciplina. Lo mismo sucede en muchas otras lenguas. Podemos decir con certeza que por ser discípulos del Señor estamos bajo la disciplina del Señor. Pero el texto nos coloca en una posición más alta que la de simples discípulos. Nos coloca como hijos de Dios, por lo cual estamos bajo la disciplina del Señor. Pero cuán difícil es a menudo para los hijos ser discípulos de sus padres. No queremos estar bajo la disciplina del papá. Es casi una reacción natural. Yo viví esa experiencia con mis hijos. Mi trabajo secular es la de ser maestro de matemáticas y de ciencia a nivel de escuela preparatoria o bachillerato, como
lo llamamos en Colombia. Mis hijos, la mayoría de las veces, rechazaron el que yo tratara de ayudarlos en esas áreas. Es más, ninguno de los tres se enfocó en ninguna de esas disciplinas. No quisieron ser mis discípulos en matemáticas y en ciencias. Muchos cristianos gustan de los beneficios de ser hijos de Dios, pero no quieren someterse a la disciplina del Señor. Pero, ¿qué es la disciplina del Señor? Es muy común la tendencia de pensar de la disciplina como el castigo por no hacer lo que se esperaba que un individuo hiciera. Nuestro lenguaje está lleno de esas expresiones que ratifican ese pensar. Hay que disciplinar a los hijos cuando se portan mal. O dicho de otra manera, hay que castigarlo por su mala conducta. O decimos, a este hermano lo tienen en disciplina el consistorio. O no está dando buen testimonio, hay que quitarle los privilegios. Y muchas otras cosas parecidas a esas. Aún el mismo pasaje parece enfatizar ese pensamiento. ¿Sí? El padre que ama a su hijo madruga a disciplinarlo. Y aún Proverbios, el texto cita Proverbios 3:11, donde literalmente se dice castigo o azota, más que disciplina. Pero la disciplina, de acuerdo a autores como Papalia, Mortarel y Duskin, en su tratado sobre pedagogía, dice que disciplina significa instruir a una persona o animal a tener un determinado código de conducta u orden. En el campo del desarrollo infantil, la disciplina se refiere a los métodos de formación de carácter y de la enseñanza de autocontrol y de un comportamiento aceptable. Personalmente me gusta esta última afirmación. Disciplina como los métodos de formación del carácter, las enseñanzas de autocontrol y de un comportamiento aceptable. Esto es lo que Dios hace con nosotros. Él forma nuestro carácter, nos enseña autocontrol, de tal manera que nuestro actuar y nuestro comportamiento sea agradable delante de Él. ¿Cómo lo hace? Es aquí donde miramos en Hebreos 12:2. Dice, fijemos la mirada en Jesús, el cual es el iniciador y perfeccionador de nuestra fe. Él es un ejemplo. Jesús, ante la crisis que se avecinaba, mostró carácter, ejercitó autocontrol e hizo lo que se esperaba de él. Y obedeció. Y enfrentó la crisis y sus consecuencias, pero apoyado en la fortaleza que el Padre Celestial le ofrecía. Por esa experiencia de ser disciplinado, fue glorificado en los cielos. Disciplina es la experiencia que estamos viviendo, cómo la vivimos y lo que aprendemos de ella. Nosotros estamos constantemente bajo disciplina, pues estamos aprendiendo y actuando en cada situación de la vida. Y querámoslo o no, siempre estamos viviendo una u otra forma de crisis. Así de que seamos fieles y obedientes a la palabra del Señor. El Señor nos guardará y ayudará en toda crisis. Él es nuestra seguridad, nuestra certeza. Así que, mis amados, conservemos la calma en estos tiempos difíciles. Los humanos y sus gobiernos no tienen aún el control de esta pandemia. Pero nosotros conocemos y servimos a quien tiene todas las cosas bajo su poder y control. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Y su iglesia tiene que darle la honra y la gloria y el honor como un todo. Finalmente quiero que compartamos la tercera parte de esta reflexión. Ella se refiere a entender que la autodisciplina en el cristiano es la disciplina divina. El verso 11 de Hebreos 12 es uno de mis favoritos y me gusta recitarlo en su versión Reina Valera. Dice, en verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. ¿Sí? No nos gusta cuando estamos experimentando las presiones de la crisis. Pero después, dice la Escritura, da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados.
Pienso que el nivel más alto de la disciplina en la dimensión espiritual, y diría que en todo aspecto, es cuando ejercitamos autodisciplina. Es decir, hemos alcanzado tal madurez espiritual en el Señor que Él nos da su espíritu, nos da con Él la capacidad de discernir lo que debemos hacer sin necesidad de que nadie nos lo imponga. Es el control de uno mismo, pero que viene del Señor, para actuar como Jesús actuó, siempre en obediencia y dependencia del Padre Celestial. Parece un contrasentido, pero no lo es. Entre más estamos sometidos al Señor, más libres somos. Este sometimiento produce una cosecha, como dice en la nueva versión internacional, de justicia y paz para los que son ejercitados en esa disciplina. La autodisciplina del cristiano es la disciplina del Señor. Así de que, mis hermanos, nos podemos apropiar hoy con toda seguridad de los dos últimos versos del capítulo 12. Dice, verso 12, por tanto renueven las fuerzas de sus manos cansadas y de sus rodillas debilitadas. Hagan sendas derechas para sus pies, para que la pierna coja no se disloque, sino que se sane. Nuestras acciones en estos momentos, mis hermanos, van a determinar nuestro futuro. Mantengámonos fieles al Señor. Despojémonos de aquello que nos es tropezadero para servirle libremente. Somos hijos de Dios y Él cuida de nosotros. Miremos y sigamos el ejemplo de Jesús. Practiquemos la autodisciplina. Una iglesia disciplinada, fruto de individuos disciplinados, reacciona sobriamente y es fiel a su fe, a sus principios y fiel a su Señor. Es la respuesta a esta y a cualquier crisis. Tú, quien quiere que seas, yo y cualquier otra persona, todos debemos buscar al Señor y experimentar su disciplina. Vivamos para el Señor. Fidelidad y obediencia nos traerá la gloria en el cielo y nos da seguridad aquí. Así de que, mis hermanos, estos son tiempos de disciplina, y afrontando esos tiempos de disciplina es como la iglesia responde a la crisis. Que el Señor les bendiga.